vamos a hablar temas de la carta de Filipenses. Una de las primeras iglesias que fundó Pablo en su vida fue esta, la de los Filipenses. Y es muy interesante esta iglesia porque esta iglesia fue la que le ayudó con dinero a fundar otras iglesias. Quizás si no hubiera sido por los Filipenses, no habrían existido otras iglesias. Los Filipenses le dieron ofrenda a Pablo para fundar la iglesia en Tesalónica, y los Filipenses le dieron dinero a Pablo de ofrenda para fundar la iglesia en Corinto. Ellos son los que le daban para sus necesidades, para ir y llevar el evangelio. Y esta iglesia es una iglesia muy hermosa, es una iglesia madura, es una iglesia firme, que trae un mensaje muy interesante, que es del que quiero hablar. Y esta carta, Pablo la escribe desde la cárcel. Hay varias cartas escritas desde la cárcel. Se cree que Efesios, Pablo estaba en la cárcel. Filipenses, Pablo estaba en la cárcel. Pablo se estuvo varias veces en la cárcel, ya lo hemos platicado. Y aquí en la cárcel les escribe temas muy interesantes que el día de hoy vamos a tratar. Vamos a tratar algunos versos, pero Pablo tiene un amor, obviamente ama a todos los hermanos en Cristo. Vamos a analizar porciones de esta carta, pero Pablo tiene un amor muy especial por los filipenses. Los filipenses tuvieron un papel muy importante para ayudar a extender el evangelio económicamente. Mira, hablo de lo siguiente. Para llevar el evangelio solamente hay dos funciones. Una, o vas tú, o dos, o mandas. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Uno es el que va y predica el evangelio, el equipo ministerial, y otro es el que manda a la persona para fundar el evangelio. En México tenemos necesidad de llevar iglesias a Chihuahua, llevar iglesias a la sierra en Chihuahua, a Chiapas, a Oaxaca, a la sierra aquí en Sonora. El evangelio tiene que avanzar. Y hay empresarios cristianos, hay gente con negocio, y Dios les dio la provisión económica para que ellos sean el soporte económico de los que son punta de lanza y llevan el evangelio. Que Dios nos conceda que alguna vez mandemos a alguien a evangelizar a algún lado, ¿no? Y ayudarle hasta que abra algo. Entonces, ese es el modelo bíblico, y los filipenses eran los que hacían eso. Por eso al final de la carta, Pablo les dice: he recibido lo que ustedes me han dado. Y qué bueno que se acordaron de mí, revivieron su cuidado de mí. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Estoy entrenado para vivir en carencia y estoy entrenado para vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese verso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece está en el contexto de vivir en pobreza. Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Pablo reconoce que va a haber etapas de la vida en que Dios va a enseñarnos a vivir con poco. Entonces, para que tú sepas que ese verso de dónde salió de una etapa de Pablo donde tenía necesidad económica. Entonces, esta es una iglesia muy amada, que entendía su papel y su rol y entendía que las riquezas, si Dios te provee, las riquezas no son para nosotros, las riquezas son para la extensión de su reino. Comprar Biblias, ayudar a un programa de radio cristiano, ayudar a un canal de televisión cristiana, pagarle el sueldo a un pastor que se anime a irse a la sierra a abrir algo por allá, y enseñarle a los niños que trabajan en campos de cultivo de marihuana a mejor vivir para Cristo y no sembrar droga. ¿Quién quiere ir a trabajar a la sierra? ¿Quién quiere ir a trabajar a lugares inhóspitos llevando el evangelio? Allá no hay trabajo, necesitamos sostener a ellos. Entonces, las iglesias, de aquí salen los pastores, de aquí salen los evangelistas, de aquí sale la gente que vaya a llevar el evangelio. Yo no les digo misioneros porque no hay misioneros en la Biblia, esa es una palabra que viene en los católicos. Son evangelistas, son pastores, son profetas, son siervos de Cristo, pero yo no encuentro misioneros en la Biblia. Eso es de los católicos. Pero la iglesia parte de la iglesia, Dios quizá va a bendecir a un empresario. ¿Para qué? Para llevar el evangelio. Si tú viajas, por ejemplo, en la mayoría de los hoteles, en los cajones de los hoteles, hay una Biblia azulita, que se llama la Biblia de los Gedeones. Si tú viajas a un hotel, muchos hoteles
o hasta las cárceles o en las escuelas, los gedeones son Biblias azules, las reparten. ¿Para qué? Para que si alguien se quiere suicidar en un cuarto de hotel, abra el cajón, encuentre una Biblia, la lea y Dios le hable. ¿Y de dónde sale tanto dinero para imprimir tanta Biblia? Hay gente entendida que sabe que si Dios te provee riqueza es para su reino. Y los filipenses eran muy entendidos en esto, ¿verdad? Entonces el pastor es entendido de que el dinero que recibe lo tiene que administrar sabiamente, porque ese dinero es para Dios, ¿verdad? Y Pablo era el que iba con su equipo, Timoteo, Tito, sus otros colaboradores, pero ellos eran la iglesia que lo enviaba. Qué interesante, ¿no? Al principio fue Antioquía, pero después, años más adelante, fue Filipos. ¿Cómo empezó la iglesia de Filipos? Te voy a platicar, es una historia muy hermosa. La Biblia dice, el que siembra llorando, el que siembra con lágrimas, con regocijo cosecha, con canto cosecha. Quiere decir que si tú haces algo para Dios que te cueste mucho trabajo, mucho dolor y sufrimiento y lágrimas, después vas a cosechar con regocijo. Y ese fue el caso de Filipos. ¿Cómo se fundó la iglesia de Filipos? El Espíritu Santo le dio un sueño a Pablo cuando iba en sus viajes. Y en su sueño apareció un varón macedonio. Filipos estaba en Macedonia. Macedonia era como la región grande, como Sonora. Y apareció un varón macedonio en sueños que le dijo, ven y ayúdanos. Pablo entendió la visión que era Dios quien le estaba llamando a llevar el evangelio a Macedonia. Fíjense. Dios habla en sueños. Levanten la mano, ¿quién Dios le ha hablado en sueños? ¿Alguno de ustedes les ha hablado Dios en sueños alguna vez en su vida? ¿Sí o no? Con fe, con seguridad. Sí, muy bien. Les aseguro que sí, pero tal vez no se han dado cuenta. Porque Dios habla en sueños. No todos los sueños son de Dios, pero hay sueños que sí son de Dios. Sientes la presencia de Dios así de una forma muy fuerte en el sueño. Así sabes distinguir qué sueño sí es y qué sueño no es. Y Pablo fue y llegó. ¿Y sabían ustedes que están aún las ruinas de esa ciudad de Filipos? Era una ciudad romana. Y llegó Pablo. Y Pablo sí le predicaba a todos, pero Pablo le predicaba más a los piadosos, a la gente que tenía temor de Dios. No tenía conocimiento del evangelio, pero sí tenía temor de Dios. Pablo predicaba los sábados, no porque Pablo guardaba el sábado. Pablo predicaba los sábados porque las sinagogas el único día que estaban abiertas era el sábado, porque eran judíos. Pero Pablo salió al río porque escuchó que en el río, está a unos kilómetros de la puerta de la ciudad, Pablo descubrió que había un grupo de mujeres que oraban, un grupo de personas que oraban. Y Pablo fue a la oración en el río, y había una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura. Y Pablo les predicó el evangelio, y Dios le abrió el corazón a esta mujer. Fue la primera mujer de la iglesia de Filipos. No recuerdo si es Lidia o Lida, una de esos dos. Y entonces ella creyó en el Señor Jesucristo y le dijo a Pablo, ven. Pablo la bautizó ese día. Esta mujer fue bautizada. Y ella le tuvo que insistir a Pablo que la recibiera en casa. Y Pablo duró algún tiempo predicando en esta ciudad de Filipos. Esta ciudad era gente que tenía corazón bonito. No en todas las ciudades tienen corazón bonito, ¿eh? Hay lugares donde vamos a ir a evangelizar y nos van a querer aventar piedras, amenazar con pistolas, etcétera. Pero hay ciudades que son más receptivas al evangelio que otras. Entonces Pablo ya tuvo el primer fruto, esta mujer y su familia. Pero Pablo siguió predicando y un día en la calle había una muchacha con un espíritu de adivinación que le decía, que todo el tiempo estaba molestando a Pablo, y gritaba a la muchacha, estos son siervos del Dios viviente que os anuncian el camino de salvación. Estos son siervos del Dios viviente. Y estaba diciendo la verdad. Pero nosotros no necesitamos ayuda de los demonios. Y un demonio le estaba intentando ayudar a Pablo a predicar el evangelio, gritando, él es siervo del Dios viviente. O sea, a veces el diablo usa la estrategia del ridículo para intentar callar el evangelio. Siempre lo ha usado esa estrategia el diablo. El diablo intenta ridiculizar a los cristianos para que la gente no crea. Y eso estaba haciendo con Pablo. Pablo reprendió al espíritu de adivinación, salió de la muchacha,
Y los dueños de la muchacha, porque era una esclava, la usaban para ganar dinero. Era una adivina que estaba ahí en la calle y adivinaba la suerte a la gente y la gente le daba dinero, pero era a través de un demonio, para que tú sepas que si en la tele alguien adivina el futuro, si en la calle alguien te adivina el futuro o te dice cosas como un brujo que anda en la calle por ahí, es a través de los demonios, y ese conocimiento viene de Satanás. Echó fuera el demonio. Los dueños de la muchacha vieron que perdieron la ganancia y fueron y alborotaron a la ciudad, agarraron a Pablo y a Silas, su compañero, los azotaron, los golpearon, los lastimaron y los pusieron hasta lo profundo de la cárcel. Pablo y Silas cantaron y alabaron a Dios en la madrugada. Hubo un terremoto, cayeron las cadenas y el carcelero se iba a matar, y Pablo le dijo: no te mates, y le predicó el evangelio. El carcelero creyó y esa noche se bautizaron, él y su familia. Fíjense, en la Biblia la gente se bautiza en agua el primer día que cree el evangelio. Nada de cursos, voy a hacer un curso para bautizarme, dura 6 meses, nada. En la Biblia, el día que creían era el día que se bautizaban, en agua. Quiere decir que si no te has bautizado es que no crees el evangelio. Eso es bíblicamente. Pero el carcelero se bautizó con toda su casa y recibió a Pablo, les vendó las heridas, le dio de cenar y estuvo muy gozoso por haber sido salvo, y regresó a la cárcel y ya fueron a liberar a Pablo. Pero así se inició la iglesia de Filipos, esta iglesia de los filipenses. ¿Qué precio pagó Pablo? Obviamente fue por la gracia de Dios. Pero ¿qué precio pagó Pablo para abrir esta iglesia? Pagó cárcel, pagó azotes, pagó heridas, pagó rechazo, pagó dolor. ¿Cuál fue el fruto de tanto sufrimiento? Fue una hermosa iglesia que ayudó a fundar otras iglesias. Una iglesia madura, una iglesia santa, una iglesia fiel, una iglesia de soldados que entienden su papel y su deber. No venimos a estar a gusto, a estar cómodos, no vengo a que me sirvan, no vengo a que todos me abracen y me hagan sentir bien, no vengo a eso. Es bonito hacer eso, pero no vengo a eso. Vengo a servir a Cristo, vengo a ayudarme, no vengo a que me den, vengo a ayudar. Y los filipenses fue una iglesia madura. ¿Qué precio pagó Pablo? Pablo pagó un precio de mucho dolor. ¿Qué fruto tuvo? Yo creo que sin la iglesia de Filipenses no habría Corintios, ni tampoco habría Tesalonicenses. ¿Se fijan la importancia de que hay rachas de dolor que vamos a sufrir por causa de Cristo, pero que ese sufrimiento va a traer un fruto muy importante en el futuro? ¿Cuántos dicen amén? A ver, repitamos esto. Señor Jesús, si tú consideras que tengo que sufrir por tu reino, amén. Así sea, porque sé que habrá fruto y será muy bueno. ¿Se fijan? Pablo anduvo ahí lloriqueando, haciendo berrinche. Señor, pero si tú me habías dado un sueño de un varón macedonio que decía: ven y ayúdanos. ¿Por qué me permitiste que me golpearan con palos y me echaran en la cárcel? Y no en cualquier celda, en la de al fondo. Tú me habías dado un sueño, Señor. ¿Por qué estoy aquí en la cárcel encerrado? Ya ni siquiera puedo evangelizar. ¿A quién le predico? A Silas, ahí está encadenado conmigo. Pablo no estuvo lloriqueando. Señor, pero si tú me habías dicho, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Se fijan que era la voluntad de Dios que Pablo estuviera en Filipos, sí o no? Respondamos la pregunta. ¿Era voluntad de Dios que Pablo estuviera en Filipos? Sí. Y la segunda pregunta, si sí era voluntad de Dios que Pablo estuviera en Filipos, ¿por qué Pablo estaba golpeado, ensangrentado y en la cárcel? ¿Era voluntad de Dios que pasara eso? El que siembra con lágrimas, con regocijo cosecha. Filipenses es una de las iglesias menos regañadas, más maduras. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Entonces, la palabra de Dios es: vamos a sufrir, pero ese sufrimiento traerá gloria. Traerá gloria. Traerá gloria. Los pelos de nuestra cabeza están contados. Los pelos de nuestra cabeza están contados. Dios sabe cuántos pelos tenemos. ¿Verdad? Ok, continuamos. Entonces, Filipenses era una iglesia muy amada. Era una iglesia muy amada que Pablo estimaba mucho en su corazón, porque fue una iglesia
que los recibió con mucho amor en sus momentos más tristes. Fíjate, tú te vas a acordar toda tu vida de la etapa en tu vida donde más sufriste, pero hubo alguien que te amó. Te vas a acordar toda tu vida de esa etapa. Por ejemplo, las iglesias somos hospitales que recibimos a heridos espirituales, heridos del corazón, heridos de las emociones, y aquí los recibimos y los sanamos con la medicina del Evangelio de Jesús, y la gente tiene recuerdos muy bonitos de cuando peor le fue en su vida, llegó a una iglesia donde lo amaron, y ese recuerdo se le queda para siempre en los corazones de las personas, ¿verdad? Ok, entonces Pablo, cuando escribe la carta de Filipenses, Pablo lo saluda de un saludo muy especial. Lo vamos a leer. Filipenses 1:1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. No dice misioneros, ¿verdad? No. Siervos de Jesucristo. Los misioneros en la Biblia no existen. A todos los santos en Cristo Jesús. ¿Santos en quién? ¿Qué tienes que hacer para ser santo? Estar en Cristo Jesús. ¿No necesitas que te beatifique un mono vestido de blanco de la Baticueva en Italia? No, ¿verdad? Si quieres ser santo, necesitas estar en Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús. Quiere decir que los ciudadanos comunes y corrientes de Filipos, que pertenecían a la iglesia de Filipos y estaban en Cristo, ¿eran santos? Sí, sí lo eran. Que están en Filipos con los obispos y diáconos. En la iglesia de Cristo no hay monjas, no hay cardenales, no hay papas, no hay arzobispos, no hay monaguillos, nada de eso. En la iglesia de Cristo había obispos y diáconos. Los obispos son pastores. Y los diáconos son los que sirven en la iglesia, pero no son pastores. ¿Ok? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Pablo les dice algo muy hermoso a los filipenses. En el verso 6 les dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo les escribe a los filipenses, a su iglesia amada, y les dice que Jesús empezó en ti la obra y Él la va a terminar. Él empezó en ti la obra y Él la va a terminar. Si tú no te sueltas, si tú le buscas, Él va a hacer la obra. En tu vida, quizá tú dices: me falta esto, estoy luchando con esto, mi carácter, mis pensamientos, estoy ofendiendo a Dios con esto y no quiero y me arrepiento pero vuelvo a caer. Ten fe, Él va a terminar la obra que inició en ti, si es que Él la inició, ¿verdad? Porque hay personas que nunca nacieron de nuevo. Este mensaje es para los que sí nacieron de nuevo. Y en el verso 8 Pablo les dice algo muy hermoso, porque eran su iglesia querida. Les dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo los amaba con un amor de las entrañas. Ese es el amor que debe haber en la iglesia, de entre hermanos unos a otros. Es un amor que nace de las entrañas, como un hijo. ¿Amas a tus hijos? ¿Sí amas a tus hijos? Si se van 2 meses, los extrañas. Si se van 3 meses, los extrañas. Si se van 6 meses, los extrañas. ¿Te puedes quitar ese extrañamiento de tu corazón? Así los hermanos en Cristo también se aman porque son hermanos del Espíritu. Y ser hermano del Espíritu es más que ser hermano de la carne. Es un amor entrañable, viene de las entrañas, de lo más profundo. Y Pablo enseña que hay el amor entrañable de Jesucristo. Así se debe de amar la iglesia, porque sí somos hermanitos de verdad. Mira, tú tienes hermanos, tíos, primos, papá, mamá, hijos, nietos, etcétera, pero esos te van a durar 100 años, cuando mucho. La familia en Cristo va a ser eterna. No sabes si todos tus hijos, todos tus tíos, todos tus primos, todos tus abuelitos vayan a llegar al cielo, se vayan a salvar, no sabes. Pero los de la iglesia es más probable que sí se salven porque sí conocen el camino de salvación. Entonces debe haber un entrañable amor de Jesús en la iglesia, y en la iglesia de Filipos lo existía. En la de Corinto no tanto, ahí sí se peleaban a cada rato, pero en Filipos sí se amaban, había amor.
Y amor es un requisito que Jesús pide en su iglesia, que dice que todas las cosas sean hechas con amor. El entrañable amor de Jesús, ¿verdad? Qué hermoso. Bueno, y Pablo les decía algo muy interesante. Les recordaba a ellos que estaba en la cárcel. Y les decía, oren por mí. Estoy en la cárcel. Yo sé que ustedes sí me aman. Y sé que sí van a orar. Mira, tú puedes, cuando estás en problemas, puedes decirle a alguien, amigo, hermano, estoy en problemas, ora por mí. Te aseguro que si no te ama, se le va a olvidar. Mucha gente me dice, ora por mí por esto, ora por mí por lo otro, ora por mí por esto. Y sí, lo reconozco, alguna vez se me había olvidado. Pero si tú amas a la persona, no se te va a olvidar, porque lo amas. Y Pablo sabía que los filipenses lo amaban, porque tenía un amor entrañable por ellos y ellos por él, a tal grado que lo demostraban enviándole ofrendas por largo tiempo, y ofrendas grandes, no ofrendas pequeñas, ofrendas grandes. Y Pablo, por ser esta iglesia en particular, madura, sabia, santa, fiel, les dice lo siguiente, verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mí. Quiere decir que Pablo sabía que como era una iglesia madura iban a orar, y cuando oraban el Espíritu de Jesucristo iba a ser suministrado, y el Espíritu de Jesucristo da poder. Quiere decir que cuando oras se derrama el Espíritu Santo y eso provoca milagros. Una oración de 5 minutos no es igual que una oración de 10 minutos, una oración de 10 minutos no es igual a una oración de media hora, una oración de media hora no es igual a una oración de 1 hora, una oración de 1 hora no es igual a una oración de 2 horas, una oración de 2 horas no es igual a una oración de 6 horas. Cuando oras, Señor, clamo a ti, busco tu rostro, ayúdame, me estás oyendo, no te detengas, Padre, aquí estoy, buscándote, esperando en ti, clamo en el nombre de Jesús. Se está derramando el Espíritu Santo, derramando. ¿Qué tanto derramamiento se requería para que Pablo fuera liberado de la cárcel? Bueno, lo sabemos más o menos que tanto, porque Pedro oraron toda la noche hasta que Dios lo liberó a Pedro de la cárcel de Herodes, que lo quería matar. Quiere decir que para liberar a alguien de la cárcel se requiere una velada de oración de toda la iglesia. Y se suministra el Espíritu, se suministra como un tanque de gasolina. No es lo mismo medio litro que 1 litro, y no es lo mismo 1 litro que tanque lleno. ¿Cuánto tiempo esperas a que te pongan 3 litros de gasolina en tu carro? ¿Cuánto tiempo esperas? Menos de 1 minuto. ¿Cuánto tiempo esperas a que te llenen el tanque? ¿5 minutos? Y es igual, con el Espíritu Santo, ahí tienes que estar, al pie del cañón, se suministra el Espíritu, se suministra, y eso resultaría en su liberación. ¿Se fijan cómo Pablo sabe que la iglesia de Filipo tiene madurez para saber que cuando se ora hay que perseverar en oración? Era como, lo hermoso es que esta iglesia surgió a raíz de una revelación, y eso es lo precioso. Que Dios ya tenía predestinada esa iglesia, iba a ser como el soporte de Pablo, iba a ser como su cuartel, iba a ser como el centro de mando, iba a ser como el corporativo, bueno, aunque no era corporativo porque cada iglesia es independiente, regida por el Espíritu Santo, pero no hay un corporativo como las empresas grandes tienen un corporativo, ¿verdad? Una empresa, un banco tiene un corporativo en México, en el Distrito Federal. Una tienda grande de cualquier giro tiene un corporativo. Hasta los católicos tienen su corporativo. No son Iglesia de Cristo, pero tienen su corporativo allá en la Baticueva, en Italia. Tienen su corporativo. La Iglesia de Cristo no tiene un corporativo porque el Espíritu Santo es quien manda. Y cada iglesia es un miembro del cuerpo, no es una cabeza, la cabeza es Cristo. Pero la iglesia de Filipos era como el corazón, por así decirlo, que bombeaba sangre al resto del cuerpo. Era una iglesia vital y surgió por revelación de Jesucristo. Dios le dijo a Pablo dónde ir a predicar. Y lo hermoso es que Jesús sigue haciendo lo mismo, da revelación a sus siervos. Quiero que empieces una obra aquí en esta colonia, en esta ciudad, en este lugar. Quiero que empieces una obra porque tengo planes. Qué hermoso. Y Pablo fue obediente a la dirección del Espíritu Santo y surgió una iglesia clave para la fundación de otras iglesias. Hermoso, ¿no? Y Pablo
escribe a los filipenses y ahora sí les da enseñanzas. Ya hablamos quiénes eran, hablamos cómo se fundaron, hablamos sus virtudes y características. Tú cuando vas a construir una casa, imagínate que compras un terreno y hay barreal, hay barro. No está muy firme para poner cimientos de una casa y quieres que tu casa tenga 3 pisos. ¿Qué haces? Buscas las mejores piedras, buscas el mejor cemento, buscas el mejor metal, ¿verdad? Para hacer los cimientos fuertes de calidad. Así eran los filipenses. Gente madura, gente fiel, gente de oración, gente trabajadora. Y sobre esos cimientos se fundó una de las iglesias clave para llevar el evangelio a toda Asia. Que seamos esa iglesia, que seamos ese tipo de iglesia, que Dios nos esté refinando. Esta sí es gente que ora, esta sí es gente que ayuna, porque yo voy a usar a esta iglesita para fundar muchas iglesias en muchos lados. Que seamos nosotros como la iglesia de Filipos, o no, yo quiero eso. Que esta iglesia sea Filipos, y tardó, porque el vino tarda en fermentar. Tardó la iglesia en cuajar, por así decir, ¿no? Para estar lista, para ahora sí, para enviar a Pablo y apoyarle con oración, con ayuno y con dinero. ¿Ok? ¿Sí me entienden a lo que vamos? Estamos estudiando una iglesia clave para el avance del evangelio. Somos soldados, hay cuarteles, hay dirección militar de parte del Espíritu Santo. Y no es lo mismo un sargento que un teniente, que un capitán, que un coronel, que un almirante. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Hay niveles. Entonces Pablo les dice que está en la cárcel. Y Pablo, ¿qué le va a enseñar a este tipo de iglesia? ¿Qué cosas les va a enseñar? Vamos a ver qué tipo de enseñanza Pablo se les suministra. Filipenses 1:21 les dice un verso sumamente hermoso donde se resume la vida cristiana. Yo aquí veo la vida cristiana resumida. Si una persona vive conforme a lo que Pablo dijo, es cristiano y está bien convertido. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... Si vivo, vivo para Jesús, y si me muero, mejor. Vamos a aprendérnoslo. Porque para mí es Cristo y el morir. La persona que sí es salva es la persona que vive conforme a esa premisa. Si vivo, vivo para Jesús, y si me muero, mejor. El verdadero cristiano ya se quiere morir. ¿Cuántos ya se quieren morir? Yo sí, vámonos ya. Vámonos ya con Jesús. Si supieras las hermosas glorias que hay del otro lado, ya te quisieras ir ahorita de ya. Los que se mueren y pueden ver, los regresan y se enojan. ¿Por qué me regresas, Señor? Hay muchas historias. Personas que les dio un paro cardíaco en el hospital y lo revivieron y se enojan. ¿Por qué me regresan? ¿Cuántos testimonios, historias de personas que murieron y eran salvas? Que Dios les dice, no se ha acabado tu misión, vas de vuelta a la tierra. No, Señor, déjame aquí, por favor. Yo he oído varios testimonios. Oí un testimonio de una muchachita que se bajó de un camión y la atropellaron y la mataron. Y se fue al cielo y vio a Dios y le dijo, Dios, todavía no es tu tiempo. Te vas a casar, vas a tener hijos, tengo planes contigo, de vuelta. No, Señor, déjame aquí. No, tengo planes contigo, de vuelta a la tierra. Tienes un plan de vida que Dios trazó para ti. Y no te matan si Dios no dice, ya es tiempo. ¿Ok? Así que no le tengas miedo a los ladrones, a los que matan el cuerpo, que después nada pueden hacer. Hay que tenerle miedo al que después de la muerte puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A ese sí hay que tenerle miedo, a Dios. Pero tú no te vas de aquí hasta que se acabe tu tiempo, hasta que se acabe tu misión. Somos soldados. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta mentalidad es la mentalidad de un cristiano sano. Un cristiano que piensa, si vivo, vivo para Él. Si vivo, vivo para Él. Para su gloria. Pero Pablo les dice, en el verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si me quedo aquí en la tierra, gano muchas almas para Jesús y ya no el cielo. Y si me voy de una vez, pues mejor. Entonces Pablo dice, ya no sé qué elegir.
Si me voy con Cristo, bien a gusto, pero si me quedo, la gente se salva, pero voy a sufrir, ay, no sé. Pablo no sabía qué elegir. Igual nosotros, ya me quiero ir al cielo, pero mis hijos todavía no son salvos, me tengo que quedar, pero ya me quisiera ir. Estamos puestos en estrecho. Estamos puestos en estrecho, porque tenemos una misión. Dios nos puso para una misión. ¿Se fijan lo hermoso que el cristiano no le tiene miedo a la muerte? Mira, la Biblia no es un cuentito. La Biblia no es una religión inventada por los hombres. La Biblia no es una metáfora, una parábola. La Biblia es real. Y la Biblia te dice qué hay después de la muerte. Un segundo después de morir, tú te vas a dar cuenta que la Biblia decía la verdad. Así que si la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿quiere decir que te va mejor si te mueres? ¿Que ganas si mueres? Es real. A todas las personas que le tienen miedo a la muerte, si tú te afirmas en Cristo, no tienes que temer. Es una ganancia la que lograrías. Fíjate, yo me iba a morir en el hospital. Yo me estaba convulsionando, iba y venía, abría los ojos y me iba. Y dije el nombre de Jesús, invoqué su nombre, ¡pum! Y ya no me fui. Y yo sentía, te estás muriendo. A mí mismo me decía en mi mente, te estás muriendo. Y no tenía ni una gota de miedo, ni una gota de miedo. Ni una gota de miedo tenía. Estaba en paz. Y me estaba muriendo, Estaba así, iba y venía. Y yo sentía, se te está acabando. Me desmayaba, abría los ojos y veía doctores corriendo alrededor de mí, todos desesperados. Pero ni una gota de miedo, lleno de Jesucristo. Y yo así deseo que estemos todos nosotros, llenos del Espíritu Santo. Y no me fui porque tengo mucha chamba. Tengo todavía muchos drogadictos, prostitutas, narcos que rescatar para Jesús. ¿Verdad? Pero el cristiano lleno del Espíritu Santo, sano, se está muriendo y no tiene miedo. Yo deseo que seamos así todos. Y les dice... Porque, verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hay muchas sectas que dicen que cuando te mueres te duermes, como los adventistas, como los testigos. No, Pablo enseñó muy claro, en cuanto te mueres, te vas con Cristo, nada de andar dormido, te vas con Cristo. Fíjense, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. La Biblia enseña, nada de dormir. Te mueres, te vas directo en espíritu con Cristo. Tu cuerpo se queda abajo, dormido, sí, el cuerpo, pero tu espíritu no. Y tu espíritu tiene ojos, tu espíritu oye, tu espíritu habla, tu espíritu siente. Tu espíritu es casi igual que tu cuerpo físico. Nada de dormirse, nada de despertar hasta la resurrección. Tu cuerpo sí va a despertar, pero tu espíritu habla, tu espíritu piensa. Te vas directo con Cristo. No hay instantes de sueño. O sea, muchos predican eso. Te vas a dormir, despiertas cuando te resuciten. Nada. ¿Infierno o cielo? ¿Qué es muchísimo mejor? ¿Estar con Cristo ya allá arriba o aquí en la tierra? ¿Qué es mejor? Estar con Cristo. Amén. La paz allá arriba con gozo, viendo la gloria de Dios. No más calor, no más tristeza, no más dolor de panza, no más dolor de cabeza, no más reumas, no más dolor de ojos, no más alta y baja presión, no más azúcar, no más depresión, no más tristeza, no más enojos, no más humillación. Gloria. ¿Qué hacemos aquí? Haciendo la obra de Cristo hasta que se acabe nuestro tiempo. Y Jesús nos tiene un reloj, ¿sabían? Nos tiene un reloj para la vida de cada uno de nosotros. Algunos de nosotros el reloj ya está más avanzado, y ya casi se acaba. Y otros nuestro reloj tarda más, le falta más tiempo. Pero todos Dios nos tiene un reloj. ¿Faltará mucho o faltará poco? No lo sabemos. No se asusten. Toda la humanidad tiene un reloj. Y que cada día que pasa es un día más cerca de Jesús. Bueno, y los incrédulos un día más cerca del infierno, pero cada día que tú abres tus ojos, abre tus ojos y di, este día lo voy a vivir para Jesús. Voy a buscar a alguien a quien predicarle, voy a orar,
voy a buscar su reino, voy a buscar su rostro, voy a esforzarme para ser obediente, voy a buscar ser lleno del Espíritu Santo, porque nadie me va a quitar mi herencia, voy a luchar por ella. Qué hermoso, ¿no? Pero el verso 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quiere decir que Pablo se quedaba, pero por la iglesia. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Pero Pablo les dice, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Es decir, ok, me quedo con ustedes otro ratito para edificarlos, pero pórtense bien conforme al Evangelio. Quiere decir que necesitamos comportarnos conforme al Evangelio. Hay personas que no se comportan conforme al Evangelio y su salvación está en riesgo. La salvación sí se pierde. Jesús dijo, Juan 15, que el que no permanece en él se secará, lo cortarán y lo arrojarán en el fuego y arderá. Una persona que ya estuvo unida a la vid y chupaba de la rica savia de la vid. Hay que comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo. Es una lucha, estamos en guerra, el diablo te ataca. El diablo quiere que te apartes de Jesús, que te hagas tibio. El diablo quiere que no ores, el diablo quiere que no leas la Biblia. El diablo quiere que te dé pena predicar, el diablo quiere que no te bautices. El diablo quiere que no perseveres, el diablo quiere que no sirvas a Cristo. El diablo quiere frenarte porque el diablo no quiere que llegues con Cristo, quiere evitarlo a toda costa. Y dice aquí que tenemos que combatir unánimes por la fe del Evangelio. Por eso una persona se tiene que congregar. No es lo mismo un soldado que pelea solo. Gente, agarramos un soldado, lo mandamos a Vietnam, lo mandamos a Irak, lo mandamos a Afganistán, solo. Tu misión dura 3 años, solo. Se va a deprimir, se va a entristecer. No es lo mismo que mandar todo un batallón. Imagínate que metamos a un soldado de la Marina a un submarino y le decimos, tu misión va a durar 3 meses. Cuídate del submarino, Se va a deprimir. ¿Por qué crees que los mandan en grupo los soldados? En los submarinos, en los aviones, a las misiones de guerra. Por eso la gente que anda sola, sin congregación, se muere más rápido, el diablo lo caza más fácil. Tienes que congregarte en una iglesia de sana doctrina. Y congregarte no tiene que ser 100 personas, no tiene que ser 50 personas, puede ser 5, puede ser 3, pero congregarse. Mínimo 2. La Biblia dice que hay del solo, porque cuando cayere, ¿quién lo levantará? Mejor son 2 que 1, dice la Biblia en Eclesiastés. Vamos a combatir, tenemos un enemigo, el diablo te odia, el diablo te quiere en el infierno, el diablo te va a intentar arrebatar tu salvación eterna de tu alma si puede. Y la iglesia es una ayuda que Dios nos dio para luchar contra esto. No es lo mismo pelear solo que pelear en grupo. Cuando te entristeces, cuando te desanimas, hermano, ora por mí, hermano, ayúdame, te pido ayuda en Cristo. Ay del solo, dice la Biblia, ay del solo, porque si cayere, ¿quién le levantará? Combatiendo unánimes. Filipo lo entendía. La iglesia somos un cuerpo. Si te ataca el diablo y te pega a ti, también me va a doler a mí. Por eso voy a orar por ti. La Biblia dice algo bien interesante y bien importante. Fíjense el grado de madurez de la enseñanza de Pablo a esta iglesia. Dice la palabra de Dios: llevaos los unos las cargas de los otros y así cumplid con la ley de Cristo. Si no te congregas, ¿cómo vamos a saber cómo te va en tu trabajo? Si no te congregas, ¿cómo vamos a saber cómo te va en tu familia? Si no te congregas, ¿cómo vamos a conocerte? No te vamos a conocer. Te va a tragar el diablo. Necesitas congregarte para que no suceda. Si estás solo, te traga, más fácil. Te llega una jauría de demonios, te rodean y te atacan. Quizá ahorita te sientas firme, pero esto no es una excusa para perseverar en una iglesia apóstata. Muchos no salen de las apóstatas porque dicen no quiero estar solo. Aviéntate el clavado, salte y Dios te va a proveer, Dios te va a proveer. ¿Me entienden el amor de Jesús entrañable que debe de haber entre el batallón?
Debe haber un amor, somos un batallón. Oras por ti, oro por ti, oras por mí. Te cubro la espalda, me cubres la mía. Si caes, te ayudo, te levanto. Si caigo, me ayudas y me levantas. Debe haber amor. El diablo quiere meter discordia y pleito entre hermanos porque sabe que si truena la armonía, se separa el grupo. Y eso quiere hacer. En todas las iglesias, en todo el mundo. Qué enseñanza tan profunda esta iglesia, ¿no? Y aparte había personas que atacaban a los filipenses, los molestaban, y dice Pablo para ellos: en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Cuando tú le predicas a alguien y te ataca, te ofende, eso es indicio de perdición para él, pero es indicio de salvación para ti. Y dice: porque a vosotros os es concedido que a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Te fijas cómo Cristo es el que te concede que padezcas también por Él? Jesús mismo es el que va a conceder que a veces padezcas por Él. Bueno, vamos a otras enseñanzas ya para terminar. Pablo les dice a ellos algo muy interesante. A veces logramos cosas en la vida, un estudio académico, un puesto, un estatus social, un carro, una casa, un lugar en la sociedad. Logramos algo en la vida, no sé, deportivo, social, de estudios, algo logramos en la vida. Y Pablo les recuerda a los filipenses que todo lo que logremos en la vida es basura si no es para Cristo. La gente se apega a lo material va a desaparecer. ¿Cómo llegamos a esta tierra? ¿Cómo llegamos? Desnudos y mojados y llenos de sangre. Así también nos vamos, desnudos, bautizados y cubiertos con la sangre de Jesús. Así llegamos, ¿no? Con mucho trabajo, mucho dolor y mucho esfuerzo. Casi nos morimos en el parto. A unos quizás casi se les enreda el cordón umbilical. Otros nacieron con riesgo. Otros, no sé, naciste con esfuerzo, con dolor. Mucho dolor, mojado y con sangre. Así también te vas al cielo, con mucho esfuerzo en Cristo Jesús. Porque hay una puerta estrecha que tienes que atravesar para salvarte. El nacimiento es una señal de cómo entras al cielo también. Con mucho esfuerzo y mucho dolor. Por una puerta muy estrecha del reino de los cielos, que es Jesucristo. Mojado con el bautismo, empapado, lleno del Espíritu y lavado en la sangre de Jesús. Así que como llegaste a la tierra, te vas al cielo encuerado, desnudo. No te llevas nada, no te llevas dinero, no te llevas comida. Y los faraones los enterraban en sus pirámides con todos sus lujos, con armas para ver. Eso es una ridiculez. Hay muchos narcos que les hacen sus tumbas, meten carros a las tumbas, les hacen edificios ahí en su tumba, impresionantes. No se van a llevar nada. Llegaste desnudo, te vas desnudo. Todo lo que hagas en esta tierra que no sea para Jesucristo y hacer tesoros en los cielos es vanidad, de nada sirve. Te vas desnudo. Entonces Pablo les recuerda esto a los filipenses y les dice en el verso 7 de Filipenses 3:7: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y Pablo tenía mucho de qué jactarse, a los pies de Gamaliel, fariseo, doctor en la ley, inflándose como pavo real en la carne, ¿verdad? Fíjense, delante de Cristo somos hermanos todos, somos humildes, nadie es más que otro, no tenemos nada de qué jactarnos, nada. Nada, he logrado esto, he logrado lo otro, logré esta empresa, logré este negocio, he hecho tanto. Eso es basura, te vas a ir encuerado. Cuando te entierren, no te vas a llevar nada.
Y Pablo les recuerda, todo lo que para mí era ganancia, les he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo les recuerda a los filipenses que él dejó todo por Cristo, todo. Ustedes, al estar aquí, dejan la comodidad de su casita y su camita, dejan la comodidad de su familia, una reunión familiar, un desayuno, dejan los deportes, dejan cuánta cosa. Cuando tú vas a orar en tu casa a leer la Biblia, tienes que apagarle la tele, tienes que dejar algún juego, tienes que dejar algún entretenimiento. Se tiene que tener todo por basura para seguir a Cristo. Si no tienes todo por basura para seguir a Cristo, no puedes seguir a Jesús. Por eso Pablo dijo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tienes que estar crucificado para poder seguir a Jesús. Y eso significa tener todo por basura. La vanidad, la moda, los deportes, los negocios. Es basura todo. La Biblia dice, toda la tierra con todas sus obras serán quemadas con fuego. La Mona Lisa va a ser quemada con fuego y azufre en el día del juicio de Dios. La Torre Eiffel va a ser quemada con fuego y azufre en el día del juicio de Dios. Todos los museos, todo el arte de este mundo, todos los carros, todas las riquezas, todos los lujos, toda la gloria serán quemados. Pero el que hace la voluntad de Dios y guarda su palabra permanece para siempre. El Evangelio nos enseña esto. El fútbol es basura, el arte es basura, las riquezas, la moda, la fama son basura. Serán quemados, serán destruidos. Lo único que importa es el reino de Dios, es hacer riquezas arriba, es servirle a Jesús, es adorarle, es alabarle. ¿Cuántas horas pasa una mujer tiñendo su cabello, una mujer mundana, maquillándose, cuidando su cuerpo, yendo a gimnasios, yendo a la estética, yendo a lugares de... cuidando esto que se va a podrir, se lo van a comer los gusanos? Está perdiendo su tiempo, debería de cuidar al de adentro, no al de afuera. ¿Me entienden? El cristiano sabio, el cristiano es inteligente, se cuida al de adentro. Pasas tiempo para cuidar al de adentro, no al de afuera. No pierdas tu tiempo. Qué hermosa enseñanza le da Pablo a la iglesia. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esa basura engaña a mucha gente y le hace apartarse de Cristo. ¿Sabían ustedes? Ya vamos a acabar. Que el fútbol hace que la gente se aparte de Cristo a veces. Los deportes, el béisbol, hace que se aparten las mujeres, la vanidad, el dinero. La basura hace a la gente que deje de seguir a Cristo. Hay muchachos, hay chavos que dejan de seguir a Jesús por los juegos de video. Dejan de seguir a Jesús por la basura de este mundo y no saben que la basura es temporal. El anime es basura, los juegos de video son basura, deportes son basura. No que hacer ejercicio sea malo, pero primero está Jesús. Y yo hoy este mensaje lo doy a todo el mundo que me escucha en internet. Estás quizá buscando basura antes que la salvación eterna de tu alma. Y Pablo nos trae esta enseñanza tan importante. Recuerda, todo será quemado, incluso tu cuerpo será deshecho. Tu cuerpo que tanto cuidas, que tanto peinaste, tu cuerpo que tanto lavaste, tantas cremas le pusiste, tantos shampoos, tu cuerpo que fuiste con este médico, que cuidas tanto tu cuerpo será destruido. Por más que lo cuides. Por eso hay que buscar las cosas del reino de los cielos. Mucha gente cuando muera y vaya a ser la resurrección va a tener pérdida eterna. Mi pregunta para ti hoy es, ¿tendrás pérdida o tendrás ganancia? ¿Supiste invertir o invertiste mal? Hay personas que invierten en tal negocio y se cae y pierden toda su inversión. Así son las personas que buscan las cosas de la carne y no las del espíritu. La carne es una mala inversión, el espíritu es una buena inversión. Y que me escuchen muchos jóvenes en este día, la carne es una pésima inversión. Inviertan en el Espíritu. ¿Dónde están los jóvenes alabando, glorificando a Dios, evangelizando, en los estudios bíblicos, sirviendo a Dios en Cristo Jesús? ¿Dónde están? Van corriendo tras la basura.
Y Pablo recuerda en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú no vas a ser mexicano o mexicana para siempre. Mexicano o mexicana te quedan 60 años, 50 años, 20 años, 70 años, 80 años, 90 años, y ya no vas a ser mexicano. Eres ciudadano del reino de los cielos y esa es tu ciudadanía eterna. Cuídala, para que el diablo no te la robe, porque la salvación sí se pierde. Entonces, Pablo da otras indicaciones y les dice que si están angustiados, que si tienen temor, que si tienen luchas, dice, por nada estén afanosos, no se afanen por nada. Filipenses 4:6, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Ponle a Dios tu carga, ruégale a Dios y dale gracias por su intervención, y Él va a cuidar tus pensamientos y tu corazón con su paz. Y Pablo le recuerda que la guerra es en la mente y que tienen que cuidar sus pensamientos. Filipenses 4:8 les recuerda que tienen que estar pensando siempre las cosas verdaderas, las honestas, las justas, las puras, las amables, las de buen nombre, las que tienen virtud, las que son dignos de alabanza. Pablo les recuerda, cuiden lo que están pensando. Y ya por último, Pablo agradece la ofrenda que le enviaron y les da una bendición en Filipenses 4:19. Y les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero esta promesa de que Dios te supla todo lo que te falte conforme a sus riquezas. ¿Y Dios es rico? Sí, es rico. El cielo es puro oro cristalino, casi, puro, perlas preciosas. ¿Dios es rico? Es rico. ¿Dios tiene poder para suplir tu necesidad económica? Sí, tiene. Y yo, esto es lo que le digo a los migrantes cuando los veo en la calle. Jesucristo te ama, arrepiéntete, entrégale tu vida y regrésate a tu país, porque estás en maldición y en desobediencia. Regrésate y sujétete a Cristo, y Dios es poderoso para proveerte y prosperarte. Porque Dios puso las leyes de los países, y si Dios no te abrió la puerta en otro país, no tienes por qué irte a otro país. Dios te puso en esa nación, ahí naciste, quédate ahí y ora por la bendición de tu país. Y trabaja por ello. Entonces, qué hermoso, ¿no? Pablo les dice, ustedes fueron entendidos, suplieron económicamente para que yo lleve el evangelio a las naciones. Dios los bendiga, que Dios supla todo lo que les falte, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermoso mensaje. Y luego en el verso 21, dice algo, del verso 21 al 23, cierra la carta de una forma muy hermosa, dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Repite que si estás en Cristo, eres santo. Repite, soy santo. Soy santo. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hermoso, si no eres santo no te dejan entrar al cielo. Y dice, los hermanos que están conmigo os saludan. Quiere decir que Pablo tenía compañeritos de cárcel. Estaban en la cárcel también. Y dice el verso 22, todos los santos os saludan. ¿Se fijan cómo se repite eso? Los que están en Cristo son santos y deben de vivir en santidad. A santidad nos llamó el Señor, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Tú que me estás escuchando por internet, yo te tengo algo muy importante que decir. Jesús murió por ti en la cruz para derramar su sangre y que no te vayas al infierno, para pagar por tus pecados. Si quieres que Jesús te salve, tienes que tener fe en este mensaje y Él te salva. Pero así como Jesús se bajó del cielo, de su trono en el cielo, porque Jesús ya existía antes de nacer en María. Jesús se bajó de su trono en el cielo, murió en la cruz y derramó toda su sangre en un sacrificio espantoso y horrendo, sumamente doloroso. Y resucitó. Así Jesús quiere que ahora tú, si tienes fe en este mensaje, cargues tu cruz, te niegues a ti mismo y le sigas.
y saques la basura de tu vida y no pongas basura por primer lugar en tu vida, pongas su reino y que nada te estorbe para seguirle y correr detrás de Él. Ahora tú crucifica tu vida y sigue a Cristo. ¿No será mejor lo que Jesús te puede dar en el reino de los cielos que todo lo que este mundo te puede ofrecer junto? Claro que sí. Jesús paga mejor a los que le sirven que el diablo a los que le sirven. Porque mucha gente le sirve al diablo en este mundo. Mejor sírvele a Cristo, Jesús paga mejor. Vida eterna, el diablo paga condenación eterna. Gracias, Padre Celestial. Yo te amo. Yo te pido que toda la gente que escuchó el mensaje sea entendida, medite en el mensaje, tú le des revelación y le hables qué basura hay que sacar o dejar de seguir y cómo poner los ojos en Jesús y buscar el reino de Dios y no lo de la tierra. ¡Aleluya! Gloria a ti, Jesucristo. Pronto estaremos allá arriba contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Destapa, Señor, los oídos de la gente. Amén.